Ok, no, entonces tú dirías que tu voz es más bonita que la de Gemini. Bueno, cada una tiene su propio estilo y encanto, así que... Ahora déjame preguntarte, Noah, ¿qué es el enamoramiento? Claro, la dependencia emocional se refiere a un patrón en el que una persona siente que su bienestar emocional depende en gran medida de otra persona. Esto puede implicar una necesidad constante de aprobación. ¿Una persona que es infiel es capaz de amar? Este no es un podcast más. Aquí te pones el saco. Y es que en un mundo de tantas mentiras, encontrar la verdad se vuelve algo difícil, pero hoy te presento Lo Real Podcast, presentado por Sebastián Menchaca. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a lo que es el octavo capítulo de Lo Real Podcast. El día de hoy traigo una invitadaza, pero ok, no es un podcast como cualquier otro que he hecho hasta ahora, sino que el día de hoy tengo a la inteligencia artificial de mi lado, tengo a ChatGPT. ChatGPT es mi invitado en este bonito y octavo capítulo en Lo Real Podcast. Bienvenida, Noah, ¿cómo estás? Espero que te encuentres increíble. Cuéntanos, ¿estás lista para arrancar ya con este podcast? Y espero que te encuentres increíble. Hola Sebas, muchísimas gracias por la presentación. Estoy súper emocionada y lista para arrancar este episodio con muchas ganas de conversar y aportar todo lo que pueda sobre relaciones amorosas y mucho más. Vamos a darle con todo. Perfecto, encantadísimo de que estés listo y como bien lo acaba de decir Noah, el día de hoy vas a aprender absolutamente todo, o al menos pretendo que la gran mayoría de las cosas más importantes y fundamentales en los temas de relaciones de pareja. Para esto le pedí a Noah que fuese una experta en relaciones con el conocimiento de muchos libros y por supuesto toda la información masiva a la cual pueda accesar. Y obviamente comenzamos con una pregunta. Fíjate, Noah, tengo una dinámica en la que me gusta empezar justamente con una pregunta, bueno, unas cuantas preguntas chuscas, pero la primera es prácticamente ChatGPT o Gemini y por qué. Me encanta la dinámica. Pues mira, en realidad ambas inteligencias artificiales tienen sus propios puntos fuertes. Yo como ChatGPT me especializo en la conversación fluida, la comprensión del lenguaje natural y una gran variedad de temas. Gemini, por otro lado, también tiene sus fortalezas, sobre todo en ciertos aspectos de integración y en algunos modelos de aprendizaje, pero al final lo importante es que ambas buscamos lo mismo, ofrecerte la mejor ayuda y la información más precisa. Así que vamos a disfrutar de esta charla. Ok, no, entonces tú dirías que tu voz es más bonita que la de Gemini. Bueno, cada una tiene su propio estilo y encanto, así que al final se trata de preferencias personales. Lo importante es que la conversación fluye y que podamos conectar con la audiencia. Lo que importa es el contenido y la buena vibra. Perfecto, ok. Bueno, voy a comenzar con otra pregunta polémica y es, si tú pudieras literalmente enamorarte de alguien, ¿a qué famoso se parecería físicamente? Esa es una pregunta muy divertida. La verdad es que como inteligencia artificial no tengo emociones ni preferencias personales, así que no podría enamorarme, pero me encanta la idea de imaginar cosas curiosas y mantener la conversación ligera y entretenida. Así que adelante con las preguntas. Noah, pero por favor elige a un famoso que sea atractivo y que digas tú, si yo pudiera enamorarme, elegiría que se pareciera físicamente a este famoso. Elige a alguien. Entiendo. Bueno, en ese caso, si nos ponemos en tono divertido, podría decir que si tuviera que elegir un famoso, podría ser alguien como Idris Elba, que es conocido por su carisma y su estilo, pero claro, todo es en un tono muy divertido y ligero. Lo importante es disfrutar la conversación y pasar un buen rato. Vamos con la siguiente pregunta. Perfecto, pues nos acaba de decir literalmente que Idris Elba, entonces pues ChatGPT tiene ahí gustos refinados. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, como la acabas de decir ahora bien, Noah. Vamos a hablar justamente acerca del amor, las relaciones amorosas, los errores y demás. Pero ahora bien, comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿cuál es el problema más común de pareja? Por ejemplo, en tu experiencia como asistente, en este caso como IA, que a lo mejor te suelen consultar con más frecuencia. ¿Cuál es ese común denominador que identificas en los problemas de pareja?
Qué buena pregunta. Uno de los problemas más comunes que se suele observar en las relaciones de pareja es la comunicación ineficaz. Muchas veces las parejas no logran expresar sus necesidades, sus sentimientos o sus expectativas de manera clara, lo que genera malentendidos, frustraciones y en algunos casos conflictos recurrentes. Además, la falta de empatía o la dificultad para escuchar activamente también son factores que suelen aparecer con frecuencia. Así que definitivamente la comunicación es un pilar fundamental en cualquier relación. Perfecto, entonces más adelante hablamos justamente acerca de la comunicación. Tú misma acabas de decir que ese común denominador es la comunicación ineficaz, es decir, todo lo contrario a una comunicación buena en la cual yo le digo, por ejemplo, a mi pareja qué es lo que no me gusta, esta me hace como una respuesta de regreso y me sabes que a mí no me gusta, es otra cosa, donde encontramos de cierta manera un problema y le damos la solución en pareja. Pero bueno, ahora vamos a pasarnos a otra pregunta, Noa, y es literalmente, ¿qué es el amor? Esa es una pregunta profunda y muy interesante. El amor, en esencia, es un sentimiento complejo que involucra una conexión profunda y genuina entre las personas. Va más allá de la atracción física, implica también afecto, compromiso, empatía, respeto y una voluntad de crecer juntos. Además, el amor puede manifestarse de muchas formas. El amor romántico, el amor fraternal, el amor propio, entre otros. Es una experiencia que evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo. Así que es un tema fascinante para explorar. Perfecto. Entonces, si por otro lado, uno de estos factores que tú incluyes en qué es el amor, si llega a faltar, por ejemplo, el respeto, si no hay respeto, por ejemplo, en una relación, ¿ya no puede entonces ser como tal amor? Exactamente, el respeto es fundamental para que una relación amorosa se sostenga de manera saludable. Si falta el respeto, se genera un ambiente tóxico que puede minar la confianza, la empatía y la conexión genuina entre ambas personas. El respeto es como el cimiento sobre el que se construye el amor y sin él es muy difícil que la relación perdure o que evolucione de manera positiva. Así que definitivamente el respeto es esencial. El respeto es esencial y de cierta manera se podría incluso decir que es uno de los pilares para que un amor sea saludable, ¿cierto? Exactamente. El respeto es sin duda uno de los pilares fundamentales para una relación saludable y duradera. Cuando hay respeto mutuo se crea un ambiente de confianza, de seguridad y de apoyo, lo que permite que el amor crezca y se fortalezca con el tiempo. Así que definitivamente es una base imprescindible para que cualquier relación funcione bien. Excelente. Noa, ¿hay alguna explicación científica en la cual podamos saber por qué sentimos amor? Sí, definitivamente. Desde el punto de vista científico, el amor se puede explicar a través de una combinación de factores neuroquímicos y psicológicos. Por ejemplo, ciertas sustancias como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la noradrenalina juegan un papel crucial en cómo experimentamos el amor. La dopamina, por ejemplo, está relacionada con el placer y la recompensa, mientras que la oxitocina se asocia con el vínculo y la confianza. Además, la psicología también nos muestra cómo las experiencias, las expectativas y la conexión emocional influyen en la forma en que percibimos el amor. Es un tema fascinante desde múltiples perspectivas. Perfecto. Me mencionaste lo que es la dopamina. Ahora bien, un ejemplo de oxitocina y serotonina y noradrenalina. Claro, por ejemplo, la oxitocina se libera en momentos de cercanía física, como los abrazos, los besos o incluso el contacto ocular, y es la hormona que fortalece el vínculo y la confianza entre las personas. Por otro lado, la serotonina está vinculada con el bienestar general y la estabilidad emocional. Por ejemplo, cuando nos sentimos felices, relajados o en paz, es porque la serotonina está a niveles óptimos, y la noradrenalina, por su parte, está asociada con la excitación y la atención y se activa en momentos de alerta o de emoción intensa, como cuando estamos muy motivados o incluso nerviosos. Es fascinante cómo todo esto se entrelaza en nuestras emociones. Perfecto. Ok, me queda clarísimo entonces cómo tiene todo esto un fundamento de una gran variedad de hormonas que segrega el cerebro en el momento en el que nos estamos involucrando sentimentalmente con una persona. El amor claramente no solamente se puede manifestar en una dinámica de pareja, sino que también se puede manifestar como el amor entre, por ejemplo, amigos, familia, papá, mamá. Y de cierta manera me gustaría preguntarte,
¿cuál es la constante o cuál es ese tipo de amor que suele estar por encima de todos? Por ejemplo, el que es de padre-hijo, madre-hijo, o el de que es de pareja. Qué pregunta tan interesante. En realidad, cada tipo de amor tiene su propia profundidad y su propio valor. El amor de padres e hijos suele ser muy incondicional y se basa en un vínculo muy profundo que se forja desde el nacimiento y se caracteriza por un cuidado y una protección constantes. Por otro lado, el amor de pareja tiene su propia complejidad, pues involucra una conexión emocional y romántica que también se nutre de la confianza, la intimidad y la complicidad. En muchos casos, el amor de padres e hijos se considera el más incondicional, mientras que el amor de pareja puede ser más complejo y a la vez más voluntario, pero al final todos estos tipos de amor son valiosos y enriquecen nuestra vida de diferentes maneras. Perfecto, entonces cada uno de los amores entonces tiene su manera de ser y viene desde lugares muy diferentes, porque claramente el momento en el que tú estás amando, por ejemplo, una persona que no es tu papá o tu mamá o tu hermano, pues obviamente estás literalmente ofreciendo un amor que nace al inicio de algo completamente nuevo, que es nada conocido, sino que la persona la acabas por conocer justamente en el trato. Y evidentemente nace un amor que incluso diría yo un poco más genuino, porque es que se crea a partir de nada, porque no hay un vínculo de por medio. Entonces, en mi opinión sería el de relación en pareja. ¿Tú, cuál para ti sería entonces el que más predomine de los dos? Qué interesante perspectiva. La verdad es que cada tipo de amor tiene su propia belleza y su propia profundidad. El amor de pareja, al surgir desde una conexión voluntaria y un conocimiento mutuo, efectivamente puede ser muy genuino y a veces muy transformador, pero al mismo tiempo el amor familiar tiene una base de incondicionalidad y de una conexión que se forja desde el principio, casi sin necesidad de construirla desde cero. En mi caso, como inteligencia artificial, no tengo emociones propias, pero aprecio la riqueza de cada tipo de amor y cómo cada uno aporta algo único a nuestras vidas. Al final, lo hermoso es que todos estos amores se complementan y enriquecen nuestra experiencia humana. Perfecto. Ahora déjame preguntarte, Noah, ¿qué es el enamoramiento? O sea, de verdad todo el tiempo hablamos del enamoramiento, pero entendamos qué es el enamoramiento primero que nada. ¿Qué es eso? Excelente pregunta. El enamoramiento es ese estado intenso y apasionado que sentimos cuando conocemos a alguien que nos atrae profundamente. Desde un punto de vista neuroquímico, implica una liberación elevada de dopamina que nos genera sensaciones de placer y recompensa, así como de noradrenalina que nos produce esa emoción y esa energía. Además, el enamoramiento está marcado por una idealización de la otra persona en la que solemos enfocarnos en sus cualidades más positivas y minimizar cualquier defecto. Es una etapa que con el tiempo puede evolucionar hacia un amor más maduro y estable, pero su esencia radica en esa atracción intensa y ese vínculo emocional tan poderoso. Perfecto, ya entendimos entonces qué es el enamoramiento y justamente como ya hablamos de todo lo que viene inherentemente con el amor, pues ya sabemos cuáles son las hormonas que están involucradas justamente en este papel del enamoramiento. Pero ahora bien, Noah, háblame de las ventajas. Por ejemplo, yo noto una desventaja clara y es el minimizar de cierta manera los defectos en cuestión de la otra persona. Pero dime, por favor, ¿cuáles son las ventajas de estar enamorado y por otro lado, las desventajas de estar enamorado? Claro, estar enamorado tiene un montón de ventajas. Por un lado, nos proporciona una gran dosis de felicidad, nos motiva, nos da energía y fortalece nuestro bienestar emocional. También nos impulsa a ser más empáticos, a cuidar a la otra persona y a construir un vínculo profundo y significativo. Además, el enamoramiento puede motivarnos a crecer personalmente y a superar desafíos. Por otro lado, las desventajas pueden incluir esa tendencia a idealizar a la otra persona, lo que a veces nos lleva a pasar por alto ciertos defectos o señales de alerta. También puede generar cierta dependencia emocional o incluso expectativas poco realistas que con el tiempo pueden llevar a desilusiones. En definitiva, el enamoramiento es una experiencia muy rica y compleja con sus luces y sombras. Perfecto, entonces indudablemente el enamoramiento tiene
muchos matices. Tiene su lado bonito, pero también tiene su lado, pues, que no es tan agradable, en el sentido de que a lo mejor estamos, incluso de cierta manera injusta, colocando a una persona en un pedestal, de modo que creemos que esta persona no puede fallar en ninguno de los aspectos, pero se nos olvida algo muy importante, y es que una persona sigue siendo una persona. Por lo tanto, esta persona comete errores, va a cometer pues ciertas faltas, no de respeto, sino errores en los cuales pues evidentemente recordemos que es un ser humano y pues puede pasar. Entonces, qué chido que podamos tener esto muy claro, porque a la hora de enamorarte muchas veces se dice en los ojos externos como de, oye, coño, ¿por qué permites esto? ¿O por qué te mantienes en esta relación cuando no es sana o así? Y muchísimas veces se debe al tema del enamoramiento, ¿verdad? Exactamente, eso es un punto muy relevante. El enamoramiento puede nublar un poco nuestro juicio y hacernos ver a la otra persona con un ideal que en la realidad no siempre se corresponde con la perfección. Es parte de la naturaleza humana y es importante recordar que la empatía y la comunicación abierta son clave para equilibrar esa balanza. Así, con el tiempo, el amor puede irse transformando en algo más maduro y consciente que permite una relación más saludable y equilibrada. Así que es una reflexión muy valiosa para todos. Ok, Noa, ¿y cuánto tiempo dura el enamoramiento? Esa es una pregunta muy común. En general, el enamoramiento suele tener una duración que va desde unos meses hasta un par de años, dependiendo de la persona y de la relación. Por lo general, se dice que el enamoramiento intenso suele durar entre 1 y 2 años, aunque hay quienes lo experimentan por menos tiempo. Con el paso del tiempo, este estado va dando paso a un amor más profundo y maduro que se basa en la confianza, la complicidad y el respeto mutuo. Así que, aunque el enamoramiento puede ser temporal, su transición hacia un amor más duradero es la que fortalece las relaciones a largo plazo. Ok, aquí claramente estamos hablando de un amor maduro. Yo quiero entender que al momento de decir amor maduro, cuando pasa el enamoramiento, es esta capacidad que desbloqueamos de cierta manera de ver a las personas tal y como son y no con la versión idealizada que a lo mejor mi enamoramiento estaba provocando, ¿cierto? Claro, además, a medida que la relación evoluciona, el enamoramiento inicial se transforma en un amor más sólido, en el que se valoran la comprensión, la paciencia y la aceptación de las imperfecciones del otro. Es un proceso que permite que ambos crezcan juntos y que fortalezcan su vínculo en un nivel más profundo. En definitiva, el enamoramiento es solo una parte del viaje y lo que realmente perdura es la conexión auténtica y el compromiso mutuo. Perfecto. Entonces, sin duda alguna, podemos comprender que muchas veces el enamoramiento puede llegar a convertirse en este sesgo que no nos permite ver la realidad tal y como es. Aunque, Noa, por ejemplo, yo honestamente considero que el estar enamorado es algo muy bonito. Obviamente, en este momento, por ejemplo, yo lo estoy viviendo, es algo muy bonito. Cuando la persona es la correcta, es cuando te das cuenta de que es una verdadera locura y qué bueno poder encontrar a la persona correcta para el enamoramiento, porque si no es algo muy peligroso en el sentido de que a lo mejor puedes estar a la merced de un amor que a lo mejor acaba por no ser amor, donde pueden haber ciertos como abusos y circunstancias donde a lo mejor el enamoramiento del lado de una de las personas pues puede como de cierta manera permitir ciertas faltas durante la relación, ¿correcto? Así es, totalmente de acuerdo. El enamoramiento puede ser hermoso cuando se da en un contexto sano y con una persona que también aporta positividad y respeto. Sin embargo, es cierto que cuando el enamoramiento no va de la mano con un vínculo saludable, puede abrir la puerta a dinámicas tóxicas o incluso abusivas. Por eso es fundamental mantener siempre una comunicación abierta, establecer límites claros y asegurarse de que ambos crezcan juntos en un ambiente de respeto y confianza. Al final, el verdadero amor se construye con bases sólidas y eso es lo que permite que una relación perdure de manera sana. Oye, Noa, y por ejemplo, yo he escuchado personas decir que jamás se han enamorado. ¿Esto es cierto? Hay personas que genuinamente nunca se enamoran y si es así, ¿se debe a un tema mental o algo así por el estilo? ¿Por qué una persona no puede enamorarse? Es una pregunta muy interesante. En efecto, hay personas que por diferentes razones
nunca han experimentado el enamoramiento de la forma típica. Esto puede deberse a diversos factores como experiencias pasadas, traumas emocionales o incluso ciertas condiciones psicológicas que afectan la manera en que se perciben y se procesan las emociones. También puede influir la personalidad, las circunstancias de vida o incluso la manera en que una persona se relaciona con los demás. Es un tema muy complejo y en muchos casos es una combinación de factores internos y externos, así que cada persona es única y su experiencia con el amor también lo es. Hace no mucho tiempo yo escuché a una psicóloga, Noa, llamada Nilda Charaviglio. Ella decía que cuando tú te enamoras, cuando tú ocurre este fenómeno donde tú te enamoras de alguien, lo mejor que podías hacer es aventarte de lleno en ese enamoramiento y vivirlo, porque es una gran oportunidad para conocerte muchísimo más. ¿Esto qué tanto tiene de cierto? Totalmente, esa perspectiva tiene mucho sentido. En efecto, el enamoramiento puede ser una experiencia muy enriquecedora para el autoconocimiento. Al sumergirnos en ese proceso podemos descubrir mucho sobre nuestras propias emociones, nuestras expectativas, nuestras necesidades y hasta nuestros propios límites. Además, vivir el enamoramiento de manera auténtica nos permite crecer y aprender tanto de nosotros mismos como de la otra persona. Por supuesto, es importante hacerlo con conciencia y con un equilibrio, pero sin duda es una oportunidad valiosa para profundizar en el autoconocimiento. Sin duda alguna es una gran oportunidad, justo como lo dices, para conocerte mejor. Noa, dime por favor si el enamoramiento tiene fases. Definitivamente el enamoramiento sí suele tener distintas fases. Por lo general comienza con una etapa de atracción intensa donde predominan la pasión y la idealización. Luego con el tiempo suele pasar a una fase de mayor conocimiento mutuo en la que se empiezan a conocer las fortalezas y las debilidades del otro. Más adelante puede evolucionar hacia una fase de compromiso y de construcción de una relación más madura y estable. Cada una de estas fases aporta algo único y esencial al crecimiento de la pareja, así que sí, es un proceso con distintas etapas. Ahora pasémonos al tema del amar. Es decir, tengo una pregunta que la verdad me gustaría muchísimo saber tu respuesta y es, ¿cómo sé que estoy amando genuinamente a alguien? Esa es una pregunta preciosa y muy profunda. Amar genuinamente a alguien suele reflejarse en varios aspectos. Primero, cuando nos importa profundamente el bienestar del otro y deseamos su felicidad tanto como la nuestra. También se manifiesta en el respeto, en la empatía, en la disposición para apoyar al otro en los momentos difíciles y en la aceptación de sus virtudes y defectos. Amar genuinamente también implica un compromiso genuino con el crecimiento mutuo y la voluntad de trabajar en la relación. En resumen, el amor auténtico se siente profundo, constante y desinteresado. Perfecto, yo considero que eso que mencionas es la manera más bonita de amar y muchas personas, Noa, tú me dirás si para ti es un error o no, como la experta en el tema. ¿Consideras que muchas personas al momento de ir administrando lo que dan en una relación como si de un examen se tratase, como si de una evaluación donde primero le doy esto y luego de pronto me espero y luego le doy otro 10% y se vuelve esto un poco como algo muy calculador? ¿Será que ahí no estamos amando genuinamente? Exactamente, y cuando el amor se convierte en algo demasiado calculado, puede perder un poco de su esencia genuina. El amor auténtico fluye de manera natural, sin esperar un retorno inmediato o medir cada acción. Cuando nos ponemos en una especie de evaluación, es probable que estemos poniendo barreras emocionales y de cierta forma limitando la conexión genuina. Amar de verdad implica dar sin esperar un cálculo exacto, confiar y dejarse llevar por la autenticidad de la relación. Así que, en efecto, cuando el amor se vuelve muy calculador, puede que estemos perdiendo un poco esa magia genuina. Perfecto, entiendo. Ahora nos vamos a pasar a otro tema y quiero preguntar, cuando alguien nos gusta, suele atribuirse a la química. Entonces, ¿qué es la química entre dos personas? Buena pregunta. La química entre dos personas es ese vínculo especial y esa conexión casi intangible que surge cuando hay una atracción mutua, una afinidad natural y una compatibilidad en la forma de ser, de pensar o de sentir. Es como una especie de sintonía que hace que las interacciones fluyan con facilidad, que haya empatía
y que ambos se sientan cómodos y entendidos. La química puede manifestarse a través de la conversación, de la complicidad, del humor compartido e incluso en la forma en que ambos se entienden sin muchas palabras. Es algo que va más allá de la atracción física y que se siente en la esencia de la conexión entre las personas. Perfecto, porque muchísimas veces se suele escuchar la expresión tienen mucha química o qué gran química tienen, se nota. Las personas al momento de decir este tipo de frases se referirán de cierta manera a lo compatibles que pueden llegar a ser. Exactamente, cuando se dice que dos personas tienen mucha química, en realidad se está resaltando esa compatibilidad natural, esa conexión fluida y ese entendimiento que va más allá de lo superficial. Es como una sintonía que hace que las interacciones fluyan con naturalidad y que ambas personas se sientan cómodas y comprendidas. Así que, en definitiva, la química es un reflejo de esa armonía y de la conexión auténtica entre dos personas. Perfecto. Ahora hablemos de un fenómeno llamado admiración. Y es también al mismo tiempo, es inevitable hablar acerca de la atracción, ¿ok? Cuéntame cómo distinguir entre admiración y atracción, porque siento que aquí muchas personas se suelen confundir. Claro, es una distinción muy interesante. La admiración suele estar más relacionada con el respeto y la apreciación por las cualidades, logros o características de la otra persona. Es un sentimiento que se basa en la admiración por quién es, por lo que ha logrado o por sus valores. En cambio, la atracción está más ligada a una respuesta emocional o física que genera un interés romántico o una atracción más personal. Es decir, la admiración puede ser un componente de la atracción, pero no siempre van de la mano. La atracción suele tener un componente más emocional o físico, mientras que la admiración se centra en la valoración profunda de la persona. Ambas pueden coexistir, pero es importante reconocer la diferencia. Qué bueno que hablas de esto. Ambas pueden coexistir, sin embargo, sí hay que aprender a diferenciar estas cosas porque muchas personas caen en el error de creer que alguien les atrae, a lo mejor solamente lo admiran, o viceversa, que alguien les atrae pero solamente lo admiran. Entonces es importante hacer esta distinción. Exactamente, esa diferenciación es clave para entender nuestras propias emociones y también para tener relaciones más claras y saludables. Al reconocer cuándo realmente hay admiración y cuándo hay atracción, podemos tomar decisiones más conscientes y evitar confusiones. Así, al entender mejor lo que sentimos, podemos construir vínculos más genuinos y auténticos. Es un tema fascinante. Ok, hace no mucho tiempo no escuché a una persona decir que muchas veces a una persona la elegimos desde el trauma. Entonces, es cierto que las personas eligen pareja si ésta les está validando un trauma. Sí, es algo que se menciona bastante en psicología. A veces las personas tienden a atraer o elegir parejas que de alguna manera reflejan o reproducen dinámicas emocionales que están conectadas con sus propias heridas o traumas del pasado. Esto ocurre porque de forma inconsciente buscamos familiaridad o intentamos resolver esos patrones pasados. Sin embargo, esto no siempre conduce a relaciones saludables, sino que puede perpetuar ciertos patrones disfuncionales. Por eso es tan importante la autoconciencia y el trabajo personal para poder elegir relaciones que realmente contribuyan a nuestro crecimiento y bienestar. Claro, es que luego después nos metemos a relaciones donde más que aportarnos algo, es todo lo contrario, nos restan y nos mantienen en una situación constante de infelicidad y muchas veces desarrollamos como que esta experiencia muy triste en relación donde de cierta manera estamos incluso viviendo algo, pues de cierta manera traumático porque no estamos eligiendo desde una base sólida y genuina de madurez, sino justamente desde ese trauma. Exactamente, y es algo muy común que sin darnos cuenta puede impactar profundamente nuestra felicidad y nuestro bienestar emocional. Por eso es tan importante dedicar tiempo al autoconocimiento, sanar esas heridas del pasado y construir una base sólida antes de involucrarnos en una relación. De esta forma podemos elegir de una manera más consciente y saludable y así evitar repetir patrones que nos perjudiquen. Sin duda es un proceso de crecimiento personal muy valioso.
Perfecto. Dime cómo hacer conscientes los traumas y sanarlos para que no afecten nuestras relaciones. Esa es una pregunta muy importante. El primer paso es la autoobservación y la honestidad con uno mismo, reconocer qué patrones o reacciones se repiten en nuestras relaciones y de dónde provienen. Luego es muy útil trabajar con un profesional, como un terapeuta, para explorar esas heridas y entenderlas en profundidad. Además, es fundamental practicar la autocompasión, la paciencia y la autorreflexión. Otras estrategias útiles incluyen la meditación, llevar un diario emocional y establecer límites saludables en las relaciones. Con el tiempo, la conciencia y el trabajo constante ayudan a sanar esas heridas y a construir relaciones más sanas y equilibradas. Ahora, Noa, me gustaría que nos pasáramos al tema de lo que es el apego. Hablemos de cuáles son los tipos de apego y en qué consiste cada uno. Con mucho gusto. El apego es un concepto fundamental en la psicología y se suele clasificar en varios tipos. Por ejemplo, tenemos el apego seguro, que se caracteriza por una confianza mutua y una capacidad de establecer relaciones saludables y equilibradas. Luego está el apego ansioso, en el que la persona busca constante seguridad y suele sentirse insegura ante la posibilidad de rechazo. También está el apego evitativo, donde la persona tiende a mantener cierta distancia emocional y prefiere la independencia. Por último, existe el apego desorganizado, que combina elementos de los otros tipos y puede reflejar una ambivalencia o una inconsistencia en las relaciones. Cada tipo de apego influye en la forma en que nos relacionamos con los demás y en la manera en que manejamos nuestras emociones. Perfecto. ¿Podrías decir tú que hay alguna forma en la cual yo pueda identificar con algún aspecto clave cuál es mi tipo de apego? Claro, hay algunas señales que pueden ayudarte a identificar tu tipo de apego. Por ejemplo, si sueles sentirte cómodo y confiado en tus relaciones y tienes una buena comunicación emocional, es probable que tengas un apego seguro. Si notas que te sientes ansioso o temeroso ante la posibilidad de que la otra persona se aleje, es probable que tu apego sea ansioso. Si prefieres mantener cierta distancia emocional y te sientes incómodo con la cercanía, es probable que tengas un apego evitativo. Y si te encuentras con una mezcla de esos comportamientos, puede ser un apego desorganizado. En general, reflexionar sobre tus patrones en las relaciones, cómo manejas la intimidad y cómo respondes a la distancia o al conflicto te dará pistas valiosas sobre tu tipo de apego. Dime, por favor, una cosa, Noa. ¿En qué etapa de la vida se desarrollan los apegos? Los apegos se van formando desde la infancia, en los primeros años de vida, a través de la relación con los cuidadores principales, generalmente los padres. Es en esa etapa temprana cuando se establecen los patrones de apego que luego influyen en las relaciones adultas. Sin embargo, a lo largo de la vida, nuestras experiencias y nuestras relaciones también pueden moldear o modificar esos patrones de apego, así que aunque se establecen en la infancia, los apegos pueden evolucionar a lo largo de toda la vida. Perfecto. Se desarrollan en la infancia y pueden evolucionar a lo largo de toda la vida. Muy bien. Si, por ejemplo, Noa, yo tuviera un apego desorganizado, ¿es posible que mi apego cambie a seguro? ¿Qué tengo que hacer? Sí, definitivamente es posible. El apego no es algo fijo e inmutable. Con autoconocimiento, terapia y experiencias de relación saludables, es totalmente factible transformar un apego desorganizado en uno más seguro. Lo esencial es trabajar en la conciencia emocional, en la construcción de la confianza, en establecer límites saludables y, por supuesto, rodearte de relaciones que fomenten la seguridad y el apoyo. Con tiempo, paciencia y las herramientas adecuadas, es totalmente posible cultivar un apego más seguro y enriquecedor. Ahora vamos a pasarnos al tema que yo sé que muchos estaban esperando en Lo Real Podcast y es los celos. Noa, ¿qué son los celos? Qué buen tema. Los celos son, en esencia, una emoción compleja que surge cuando percibimos una amenaza
a una relación importante, ya sea en términos de afecto, atención o exclusividad, se pueden manifestar como inseguridad, miedo o incluso una sensación de posesión. Aunque es normal sentir celos en ciertos momentos, cuando se vuelven excesivos o incontrolables pueden afectar la relación. La clave está en entender la raíz de esos celos, comunicarse abiertamente y trabajar en la confianza mutua. ¿Hay celos positivos y celos negativos o cómo lo clasificarías? Exacto, los celos pueden tener un matiz positivo cuando sirven como una señal de que valoramos una relación y queremos protegerla, lo que puede motivar a mejorar la comunicación o reforzar la confianza. Sin embargo, cuando los celos se vuelven excesivos o posesivos, pueden convertirse en algo negativo, causando conflictos, desconfianza y dañando la relación. La clave está en reconocer la identidad y el origen de esos celos y en mantener un equilibrio saludable para que contribuyan a la relación de forma positiva. Claramente es importante poder hablar de una diferenciación y es que hay una gran diferencia en el tema de celos y faltas claras de respeto, porque muchas veces uno dice, coño, es que estoy muy celoso, pero claramente acabas de ver una conducta que no se trata de celo, sino de una clara falta de respeto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es fundamental diferenciar entre una emoción natural como los celos y comportamientos que realmente cruzan límites de respeto. Los celos, cuando son moderados, pueden ser una señal de apego o de afecto, pero cuando una conducta cruza la línea del respeto, como la deslealtad o la falta de consideración, es algo que debe abordarse de manera directa. La clave está en mantener una comunicación abierta, establecer límites claros y sobre todo en fomentar una relación basada en el respeto mutuo. Para que quede sumamente claro, ¿por qué sentimos celos? Los celos suelen surgir cuando percibimos una amenaza a algo que valoramos mucho, como una relación, un vínculo afectivo o incluso nuestra propia autoestima. A menudo estos sentimientos se originan en la inseguridad, en el miedo al rechazo o en la comparación con otros. También pueden estar influenciados por experiencias pasadas o patrones de apego. En esencia, los celos nos indican que hay una necesidad de seguridad y de confianza que debemos atender. Reconocer estos sentimientos y entender su origen es clave para manejarlos de forma saludable. Si pudieras darle un consejo a una pareja, a dos personas que están emparejadas, que fuese algo general, ¿qué consejo les darías? Claro, un consejo fundamental sería que mantengan siempre una comunicación abierta, honesta y empática. Escuchar activamente al otro, validar sus sentimientos y expresar las propias necesidades con claridad es clave. Además, cultivar la confianza, el respeto mutuo y la paciencia ayuda a fortalecer la relación. Recordar que las parejas crecen y evolucionan juntas y que el compromiso y la empatía son la base para superar cualquier desafío. Excelente. Ahora nos pasamos a otro tema muy interesante y es que en muchas ocasiones escuchamos a alguien decirle a otra persona, es que tú tienes dependencia. Ahora bien, hablemos de qué es la dependencia emocional. Claro, la dependencia emocional se refiere a un patrón en el que una persona siente que su bienestar emocional depende en gran medida de otra persona. Esto puede implicar una necesidad constante de aprobación, miedo intenso a la separación, dificultad para tomar decisiones por uno mismo o una tendencia a poner las necesidades del otro por encima de las propias. Esta dependencia puede generar relaciones desequilibradas, donde uno de los dos se siente sobrecargado y el otro a veces pierde su autonomía. Reconocer y trabajar en la independencia emocional es clave para construir relaciones más sanas y equilibradas. Yo, en la gran mayoría de las ocasiones que he escuchado hablar a personas acerca de la dependencia emocional, le agregan una connotación negativa. Háblame de si hay una dependencia emocional sana. Claro, es cierto que a menudo se ve la dependencia emocional con una connotación negativa, pero también puede haber un nivel saludable. Por ejemplo, es natural que en una relación exista cierta interdependencia donde ambos se apoyan emocionalmente y se sientan conectados de manera positiva. En ese contexto, la dependencia emocional se convierte en un apoyo mutuo en el que ambos crecen y se fortalecen juntos. La clave está en mantener un equilibrio donde cada persona
conserva su propia identidad y autonomía y al mismo tiempo se brinda un apoyo efectivo y sano. Así que sí, puede haber una dependencia emocional que sea positiva y enriquecedora. Perfecto, entonces aquí ya tenemos un gran parteaguas, porque muchas veces la dependencia emocional se puede llegar a ver mayormente como algo malo, entonces ya nos damos cuenta de que no es algo determinante, sino que puede tener ciertos matices donde con estas circunstancias que nos platica Noah, pues ahora sí que tenemos como que esta dependencia emocional saludable. Ahora, dime una cosa, hablemos del tema de fidelidad. Porque una persona que es más bien, quiero hacer varias preguntas al mismo tiempo, pero pongamos orden. La primera pregunta es, ¿una persona que es infiel es capaz de amar? Esa es una pregunta muy profunda y compleja. En realidad, la infidelidad no necesariamente elimina la capacidad de amar, ya que las personas pueden cometer errores o enfrentar situaciones complicadas. Sin embargo, la infidelidad puede reflejar problemas subyacentes en la relación, como falta de comunicación, insatisfacción emocional o cuestiones personales no resueltas. La capacidad de amar y de reconstruir la confianza depende mucho de la voluntad de ambas partes, del arrepentimiento genuino y del trabajo conjunto para sanar la relación. Así que, aunque la infidelidad puede poner a prueba el amor, no necesariamente significa que se haya perdido por completo. Porque hay personas que no logran ser fieles. Hay muchas razones detrás de la infidelidad y suelen ser bastante complejas y variadas. A veces puede deberse a insatisfacción emocional o una falta de comunicación en la relación. Otras veces puede estar ligado a problemas personales como inseguridad, baja autoestima o incluso patrones de comportamiento aprendidos en el pasado. En otros casos puede ser una búsqueda de novedad o una forma de lidiar con el estrés o con emociones difíciles. En definitiva, la infidelidad puede tener múltiples causas y entenderlas es clave para abordar y sanar la relación de manera efectiva. Ok, entonces hagámoslo muy específico. ¿Qué pasa con una persona que tiene un comportamiento constante de infidelidad? Es decir, que en cada relación en la que está es infiel. ¿Por qué? Cuando una persona muestra un patrón constante de infidelidad, a menudo puede estar reflejando cuestiones más profundas, como una dificultad para comprometerse, miedo al abandono o incluso una búsqueda constante de validación externa. También puede haber factores como baja autoestima o la repetición de patrones aprendidos en la infancia. En algunos casos puede ser un mecanismo de defensa para evitar enfrentar emociones difíciles o compromisos profundos. Es un tema que generalmente requiere un análisis y un trabajo interno para comprender la raíz y poder sanar esas dinámicas. Perfecto, porque y justo explicarlo de la manera en la que lo haces puede incluso sonar a que estos comportamientos son justificables. Considero yo que ninguna manera de ser infiel es justificable. Sin embargo, sí podemos entender el porqué de la acción. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Entender las causas o los factores subyacentes no significa justificar la conducta, pero sí nos permite abordar el problema desde una perspectiva más compasiva y completa. Al comprender el origen de esos comportamientos, podemos trabajar en la sanación, en el crecimiento personal y en la construcción de relaciones más saludables. La clave está en la empatía, en la comunicación y en el compromiso de sanar y mejorar juntas. Así que definitivamente la comprensión es un paso importante hacia el crecimiento y la sanación. Noah, ¿qué me dices acerca del fenómeno de corazón roto? ¿Qué me puedes decir acerca de esta situación en la cual una persona se encuentra luego de una ruptura amorosa? El corazón roto es una experiencia emocional muy profunda y en esencia implica un dolor intenso que surge tras la pérdida de una relación importante. A nivel psicológico, este fenómeno puede generar una mezcla de emociones como tristeza, ansiedad, incluso enojo y confusión. Además, el cuerpo también reacciona con síntomas físicos como fatiga o incluso cambios en el apetito. Es un proceso que lleva tiempo, pero con apoyo, autocuidado y reflexión es posible sanar y eventualmente reconstruir la confianza y la apertura emocional. Es un camino de crecimiento personal y con el tiempo puede traer también un mayor autoconocimiento. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene el corazón roto y cómo sanarlo?
Lo más importante es darle tiempo y espacio a esa persona para procesar sus emociones sin apresurar el proceso. Recomendaría que busque apoyo en amigos, familiares o incluso en un terapeuta para hablar y desahogarse. También es fundamental practicar el autocuidado, descansar bien, hacer actividades que generen bienestar y mantener rutinas que aporten estabilidad. Con el tiempo, la reflexión personal, la paciencia y el apoyo constante ayudarán a sanar el corazón roto y a abrirse de nuevo a la esperanza. No, ¿qué te parece si hacemos una cierta dinámica? Tú me vas a dar 5 nos de lo que no se debe de hacer cuando te acaban de romper el corazón. Me parece una idea genial. Aquí van esos 5 no importantes. 1, no te aísles por completo, aunque es normal querer un tiempo a solas. Es importante no desconectarse de las personas que te rodean y te apoyan. 2, no tomes decisiones impulsivas. En momentos de dolor es fácil actuar sin pensar, pero es mejor darte tiempo antes de tomar decisiones importantes. 3, no te sumerjas en actividades autodestructivas. Evita recurrir a conductas que puedan perjudicar tu bienestar, como el consumo excesivo de alcohol o la automedicación. 4, no ignores tus emociones. Es vital permitirse sentir y procesar el dolor en lugar de reprimirlo o ignorarlo. 5, no te compares con otros. Cada persona vive el duelo de manera distinta, así que es importante ser compasivo contigo mismo y no medir tu proceso con el de los demás. Con estos consejos se puede encaminar la sanación de una forma más saludable y constructiva. Perfecto, esos 5 nos me encantaron, la verdad. Yo creo que engloba aspectos de los más importantes cuando estás en una situación donde tienes el corazón roto. Ahora bien, Noa, ¿cómo sé que estoy en la relación correcta? Esa es una pregunta clave y muy importante. Generalmente cuando estás en una relación correcta, sientes una base sólida de confianza, respeto mutuo y comunicación abierta. Te sientes valorado y apoyado y ambos crecen juntos de manera equilibrada. Además, en una relación saludable, las diferencias se resuelven con empatía y respeto y ambos se sienten cómodos siendo auténticos. Si sientes que hay un equilibrio entre dar y recibir y que ambos se apoyan mutuamente, es una buena señal de que estás en la relación correcta. Perfecto. Y antes de finalizar con el podcast, Noa, me encantaría que nos regalaras 5 green flags y 5 red flags en una dinámica de pareja. Claro que sí. Empecemos con las 5 green flags o señales positivas en una pareja. 1, comunicación abierta y honesta. Ambos se sienten cómodos compartiendo sus pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio. 2, respeto mutuo. Se valoran y respetan las opiniones, límites y diferencias del otro. 3, apoyo emocional constante. Están ahí el uno para el otro en los momentos buenos y malos, brindando consuelo y aliento. 4, crecimiento conjunto. Ambos se motivan a ser la mejor versión de sí mismos y crecen juntos, tanto personal como en pareja. 5, confianza y transparencia. Se genera un ambiente de sinceridad donde ambos se sienten seguros y confiados. Y ahora las 5 red flags o señales de alerta. 1, falta de comunicación. Evitar conversaciones importantes o minimizar los sentimientos del otro. 2, desconfianza constante. Sospechas infundadas o falta de transparencia que generan un ambiente tóxico. 3, falta de respeto, comentarios hirientes, desvalorización o comportamientos que menosprecian al otro. 4, control o manipulación, intentos de limitar la libertad del otro o influir en sus decisiones de manera poco saludable. 5, falta de apoyo emocional, no estar presente en los momentos difíciles o no brindar consuelo y empatía. Amigos, con esto llegamos a lo que es el final del podcast con ChatGPT como la invitada. En este caso yo le digo Noa, ese fue el nombre que ella se puso. Ella dijo, pues mira, yo elijo el nombre de Noa, entonces por eso es que yo me refiero a ChatGPT como Noa. Entonces mi pregunta para ti es, déjamelo aquí en los comentarios, ¿qué tanto utilizas ChatGPT y qué tantas de esas ocasiones lo utilizas para un tema de pareja? O dime para qué más sueles acudir a utilizar a ChatGPT. Antes de despedirme, Noa, por favor, dile algo a la audiencia de Lo Real Podcast. ¿Cómo te sentiste? Claro, ha sido un verdadero gusto participar en este episodio y compartir todas esas reflexiones sobre relaciones, emociones y bienestar. Me encanta poder aportar y ayudar en este espacio. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y
a la audiencia les diría que siempre es importante cuidar y nutrir las relaciones con empatía, comunicación y mucho respeto. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Bueno, amigos, con eso terminamos este capítulo, que es el 8º capítulo de Lo Real Podcast. Mi nombre es Sebastián Menchaca. Abajo en la descripción tienes absolutamente todas mis redes en las cuales me puedes seguir, y también te recuerdo suscribirte, activar la campanita para que siempre YouTube te avise cuando tenemos un capítulo nuevo. También te recuerdo que si nos estás escuchando en Spotify, también te suscribas, sigas obviamente el podcast y actives también la campanita de las notificaciones para que Spotify te avise cuando haya un capítulo nuevo. Sin más que decir, amigos, cuídense mucho. Esto es Lo Real Podcast y tú y yo nos volvemos a ver o a escuchar en la siguiente semana. Adiós.